Hace unos días vi La teoría del todo, una película sobre el científico británico Stephen Hawking, que pasó la mayor parte de su vida en silla de ruedas por ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que afecta a las neuronas motoras. La película te deja un sentimiento ambiguo, o al menos me lo dejó a mí. Steven tuvo una vida con dificultades por no poder usar correctamente las motoneuronas, que controlan movimientos musculares. Pero las neuronas del cerebro las tenía mejor que tú y que yo juntos. Una vida con complicaciones, sí, pero viajó, estudió, escribió, sonrió, trascendió. En una escena de la película se ve al joven astrofísico con los ojos encendidos diciéndole a su profesor que le gustaría crear una única, simple y elegante ecuación que lo explique todo. No la encontró, pero esa ambición científica le acompañó toda su vida. En otro momento de la película, un amigo le hace a Hawking una pregunta que todo espectador se está haciendo. Le pregunta que qué tal le funciona ese otro órgano con el que piensan los hombres de vez en cuando y que se localiza en la entrepierna. Le contesta que muy bien, que funciona por un sistema distinto, que es automático. Stephen Hawking usó esa herramienta automática para tener 3 hijos. Pero lo excepcional es cómo usó el cerebro de encima de los hombros. Hizo una tesis doctoral brillante cuya temática principal era el tiempo. Destripó el tiempo en un contexto de fórmulas físicas, pero también nos enseñó a cómo usar el tiempo fuera de las ecuaciones, en la vida. Estando en una fase en la que no podía hablar ni moverse, usó su tiempo para pensar complejas teorías de física y también en escribirlas para divulgarlas, dictándoselas a un ordenador con leves movimientos de sus dedos. De esta manera escribió Breve historia del tiempo, un libro que llegó a ser bestseller y vender millones de copias. Sin ser un libro fácil, atrapó a los lectores con sus teorías del origen del universo y de sus límites, y hablando de los agujeros negros. Supo usar el tiempo que tuvo, un tiempo puro, limpio de distracciones, libre de compromisos y de conflictos. Nuestro protagonista de hoy, Antonio Jesús Pérez Pulido, me dijo que encontraba en la biografía de Hawking muchas analogías con su vida. Aunque más leve, Antonio también tiene una enfermedad en las neuronas motoras que lo tiene en una silla de ruedas. Antonio no tiene ELA, tiene AME, atrofia muscular espinal. Una de las ventajas de la AME es que se conoce el gen de la causa. Saber qué gen está mutado en una enfermedad es muy importante, entre otras cosas porque saber el origen del problema genera esperanzas de que ese problema pueda ser resuelto. Por eso es tan importante diagnosticar a pacientes con enfermedades raras. Al darle un gen responsable, les das esperanzas. Pero es que, además, en el caso de Antonio, él se retroalimenta esas esperanzas investigando él mismo sobre su enfermedad. Y ojo, que el muy crack está muy cerca de dar con una terapia. Esto nos lo cuenta en la segunda parte de la charla. Al principio me habló de cómo usa sus conocimientos en informática y biología para estudiar luchas moleculares que ocurren entre bacterias y fagos. Y esto puede servir, por ejemplo, para matar bacterias que se vuelven resistentes a antibióticos. Y al final del episodio escucharéis las voces de su encantadora familia, su mujer Silvia y sus hijas Nerea y Zaida, que quiere ser bióloga marina. El día de la grabación, Antonio me esperó con una sonrisa en la salida del metro Conde V, a las afueras de Sevilla. Al llegar a su casa, su mujer también sonreía intentando sacar del patio una culebra. Por cierto, Antonio, Silvia, usé las fotos de la culebra en una aplicación que se llama iNaturalis y descubrí que era una culebra de herradura, que no es venenosa pero que puede morder. Y luego aparecieron sus hijas, que son re bonicas, y como sus padres, muy sonrientes. Hawking soñó con encontrar una ecuación simple y elegante que lo explicara todo en astrofísica, y Antonio sueña con descubrir fagoterapias y fármacos que alivien su propia enfermedad. Además, me parece que Steven y Antonio encontraron la manera de resolver otra ecuación, introduciendo las variables impuestas por sus enfermedades. Una ecuación que todos tratamos de resolver para alcanzar un resultado. Ser razonablemente felices, aunque sea a raticos.
Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por meterme en tu casa. La verdad es que es muy generoso de tu parte. Una de las cosas que más me encantan de este proyecto es conocer gente, y estoy encantado de conocerte, aunque digamos profesionalmente ya nos conocíamos porque colaboramos en un artículo hace un tiempo, pero me habían hablado muy bien de ti y tenía ganas de charlas contigo, pero encima si me metes a tu casa y veo cómo vives cada día, tus libros, tus cosas y tal, pues la verdad es que para mí es maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti, Julián. Y fíjate, me gustaría empezar por eso, porque he leído en alguna web, creo que me mandaste esta de Café con Científicos, como un certamen de divulgación científica, imagino que con gente no científica, porque ahí explicas un poco pues, tus gustos más personales, dices que una de las cosas que más te gustan es leer, y al entrar no he podido evitar ver que tiene ahí una serie de libros. Cuéntame de esos libros que tiene ahí, ¿cuál me recomendarías? El programa este que mencionabas de Café con Ciencia Sí. Es con estudiantes de instituto, precisamente, Sí. Para tratar un poco pues, de mostrar cómo se trabaja en ciencia y qué es lo que hacemos los científicos, además de nuestra parte de investigación o de docencia, en mi caso. Y entonces pues, les contamos también un poco los hobbies que tenemos y tal. Entonces ahí comento precisamente también pues, que me gusta la lectura. Sí que realmente los libros que más leo están en otra habitación, en el despacho que utilizo más para trabajo. Aquí hay muchos otros libros también de mi mujer y de libros que teníamos previamente antes de venirnos aquí. Pero bueno, puedes encontrar libros, sobre todo me gusta mucho la novela histórica. ¿Ah, sí? Sí. Y luego también últimamente, en los últimos años, me ha dado mucho por leer literatura fantástica relacionada con Dungeons and Dragons y este tipo de temática, una cosa que... Sí. Yo de ciencia ficción la verdad es que he leído muy poco, de novela histórica sí que me gusta bastante. ¿Qué me recomendarías de novela histórica que hayas leído últimamente? Me gustan historias, por ejemplo, también mucho de historia de aquí, de España, ¿no? No sé, alguno que de los últimos, no sé, de Pérez Reverte, por ejemplo. Sí. He leído varios, ¿no? En los que te están contando la novela histórica, pero con la parte de ficción, ¿no? Sí. Que al final te engancha más. Los libros del Capitán Alatriste, que al final han llegado a los colegios y a los institutos, porque claro, es una manera muy divertida y muy fresca de contar una época de la historia, ¿no? que está muy chulo. Uh-huh. Y antes me decías también que habías leído bastante de biografías de científicos. ¿Qué científico o científica tengas cierta admiración por él o por ella después de haber leído su historia? Sí. No sé, siempre suelo poner de ejemplo a Stephen Hawking, siempre que me hacen esta pregunta. Y quizás es un poco, no sé, realmente una respuesta un poco de perogrullo, ¿no? La respuesta también un poco esperada, pero sí que es cierto que claro, tiene una historia en cierta parte es muy parecida a la mía, ¿no? Y eso hace que me guste especialmente, ¿no? Sí. Que luego hay otros, o sea, últimamente, por ejemplo, me he leído la de Jennifer Doudna, esta que salió hace poco, bueno, contando un poco pues cómo... A Cracking Creation o algo así, ¿no? Sí. Justamente. Sí. Hodgkin al final es de una temática, ¿no? De física que por lo menos a mí se me escapa un poco entender, ¿no? Realmente cuáles son sus... Sí, a mí totalmente. De hecho, cada vez que leo algo, digamos que relacionado con lo que hacía a nivel científico, me cuesta mucho trabajo entenderlo. Claro. Tengo incluso un cómic que estuve leyendo hace como cosa de un año, así, un libro de estos ilustrados que tanto se llevan ahora, que realmente, pues claro, las frases son más cortas, ¿no? Y es más fácil de entender, porque está escrito en inglés, ¿no? Pero cuesta muchísimo trabajo realmente enterarte de lo que hacía. Ponerlo en valor, ¿no? Porque al no ser de tu campo, ponerlo en valor, pero bueno. Es muy diferente, sí. Y luego por la parte realmente más personal, sí, lo que digo que digamos que lo relaciono un poco más, ¿no? con mi propia experiencia, ¿no?
Esta misma mañana he estado hojeando el artículo este que publicasteis último en Science Advance, que para el que no sea del campo es como que las dos grandes revistas son Science y Nature, y si por cualquier cosa no entras ahí, pues digamos que Science Advance o Nature Communication está por debajo, pero tienen un nivel muy bueno y es muy complicado publicar en Science Advance. Por cierto, ese artículo ¿lo enviasteis a Science y de ahí fue a Science Advance o fue directamente a Science Advance? No, lo enviamos a Science Advance. Ah, ok. De hecho, bueno, puedo decir que nos lo revisaron inicialmente en PNAS. Ajá. Y la revisión no fue mala, pero había uno de los revisores que no se acababa de convencer, porque realmente, claro, nosotros tenemos el problema de que al trabajar en bioinformática, muchas veces si no tenemos, digamos, la validación en laboratorio, pues es difícil, claro, de que realmente llegue a ser muy creíble, digamos, el descubrimiento que tiene hasta que no tiene esa validación, ¿no? Claro. En el laboratorio. Y precisamente por ahí fue un poco la revisión esa primera que hicieron. Y luego pues probamos aquí bueno, aquí gustó más desde el principio. Fantástico, es un journal muy bueno y el trabajo es muy interesante. Por poner a la gente un poco en contexto, nosotros dos trabajamos, podríamos decir que dentro de un universo científico, estamos en la misma galaxia, que es la galaxia de los CRISPR, aunque trabajamos quizá en sistemas diferentes, pero tú y yo sí que nos podemos entender cuando hablamos de ciencia. Yo leyendo el artículo lo he podido entender, el significado que tenía. Y básicamente las herramientas CRISPR, por decirlo de una manera muy sencilla, pues son unas herramientas que son como unas tijeras moleculares que pueden cortar el ADN, y al cortar el ADN lo podemos reparar de la manera que queramos, y todo esto viene de unas bacterias que lo utilizaban o lo utilizan para defenderse de fagos. Nosotros trabajamos en otras cosas, pero tú estás en el origen de cómo las bacterias se defienden de estos fagos, y estos fagos quiénes son. Y hay una cosa que no había pensado de su significancia y su valor actual, y es el hecho de que hay bacterias que son súper resistentes. Todos escuchamos de bacterias que son súper resistentes en hospitales, que causan la muerte de personas, que no hay antibióticos contra ellas, pero estos fagos que atacan a las bacterias, pues podrían ser una herramienta para atacarlos. ¿Cómo surgió todo este trabajo? Sí, vamos, básicamente muchas veces me preguntan por qué trabajo con CRISPR, ¿no? O en el área en concreto de bioinformática, y realmente la respuesta no es porque lo considerara un tema, digamos, relevante y muy de actualidad, sino porque básicamente me lo encontré sin estar buscándolo. O sea, realmente toda esta historia empezó inicialmente por una colaboración con gente de aquí del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en el que estuvimos analizando bioinformáticamente 6 cepas de una bacteria, Acinetobacter baumannii, que actualmente digamos que es la que mayor preocupación causa en hospitales especialmente, porque tiene un alto grado de mortalidad y además es súper resistente a todos los antibióticos. Y entonces analizamos 6 genomas diferentes, 3 de ellos que provenían de pacientes que habían muerto por la infección y 3 de ellos de pacientes que habían sobrevivido. Entonces encontramos un marcador génico, un gen que podía ser, digamos, el que podría relacionarse con esas muertes, porque digamos que le daban más virulencia a la bacteria. Aquel artículo nos costó trabajo de publicarlo, básicamente porque eran 6 cepas. La N era baja, claro. La N era muy baja y era complicado. Entonces, cuando terminamos aquel trabajo, con un estudiante de tesis que tenía por aquel entonces, que ahora ya se fue del grupo, está en otro grupo de aquí de Sevilla, comentamos que bueno, estaba muy bien el hacer un análisis bioinformático con 6 cepas, pero que nosotros éramos bioinformáticos. Y lo ideal era realmente aumentar esa N, irnos a la base de datos, a ver si teníamos suficientes genomas y ver qué podíamos hacer con ellos. Nos encontramos que había 2.500 genomas distintos de la bacteria. Y dijimos, bueno, pues vamos a los 2.500, ¿no? La idea inicial era diferenciar entre cepas patógenas y no patógenas. Aquello no fructificó básicamente porque, digamos que la información que había sobre la cepa era bastante limitada, pero sí que nos encontramos como que había 2 tipos de cepas diferentes. Había como unos genomas que compartían más genes entre ellos y otros que compartían menos genes. Básicamente, si tú miras, por ejemplo, no sé, el genoma humano o el genoma de la mayoría de eucariotas, todos los individuos básicamente tienen el mismo número de genes. Sin embargo, en bacterias
hay bacterias que tienen más y hay bacterias que tienen menos dentro de la misma especie. Sí. En este caso lo que encontrábamos era eso, que había un grupo que compartían unos 150 genes de más y otro, digamos, unos 150 genes de menos. Bueno, pues nos tiramos un año entero tratando de eliminar esa distribución bimodal que nos salía en la distribución de genes porque pensábamos que era un artefacto. Realmente pensábamos que aquello era un fallo de la técnica que estábamos utilizando y que allí no había nada. Y nada, básicamente un viernes por la tarde, digamos que llegó un momento de estos de... Probablemente... Momento eureka. Exactamente. O sea, probablemente el único momento que puedo decir eureka así de ilusión total, ¿no? Sí. Que he tenido en ciencia en los últimos años. Porque fue básicamente probar con una variación de lo que estábamos haciendo. Estábamos mirando unos términos de anotación que se utilizan mucho en bioinformática, que se llaman los gene ontology, y me dio por probar otra cosa distinta. Las palabras clave de otra base de datos de UniProt. Y de pronto me salió la palabra plásmido. O sea, vi que las cepas que tenían más genes, lo que tenían eran plásmidos. Lo primero que dije en aquel momento fue, joder, o sea, esto era esperable. O sea, realmente, claro, estas cepas tienen más genes porque tienen plásmidos. Y las otras tienen menos plásmidos y por eso tienen menos genes. Qué perogrullada, ¿no? O sea, era una cosa que era muy esperable. Eso es lo que se llama en bacteria el horizontal gene transfer, la transferencia exactamente. horizontal, y que vienen de... Esos plásmidos vienen de otras especies de bacterias. Claro, de otras especies o, bueno, dentro de la misma especie, evidentemente que se puedan estar intercambiando entre ellas. Pero lo curioso realmente, yo creo que también es relevante, es que realmente esos plásmidos los encontrábamos sobre todo en ese grupo y el otro grupo tenía menos. Y cuando nos pusimos a escarbar en ese otro grupo, lo que encontramos era que precisamente se distinguía porque tenía CRISPR, tenía sistemas CRISPR-Cas. O sea, el grupo de los plásmidos no tenía sistemas CRISPR y el grupo que no tenía plásmidos tenía CRISPR-Cas. Y claro, dijimos, ya está. Los CRISPR-Cas están impidiendo pues, la adquisición de esos plásmidos. Nos fuimos a corroborarlo, simplemente ya buscando plásmidos. Qué bueno. Porque aquello fue por anotaciones y así fue. Ese fue, de hecho, el primer artículo que en principio publicamos sobre los CRISPR y como digo, fue donde, encontré los CRISPR sin estar buscando, ¿no? ¿Y la patogenicidad entonces de esa bacteria estaba relacionada con tener menos plásmido o más plásmido? Se podría relacionar a tener más plásmidos, o sea, probablemente al tener más plásmidos va a ser más patógena. Sí. Pero eso no llegamos a relacionarlo. Yeah. Ya digo que, de hecho, el problema que tenemos con estas bacterias es que utilizando ese tipo de datos públicos es que muchas veces si la bacteria viene que ha sido aislada en sangre, por ejemplo, pues evidentemente está produciendo una infección muy grave, ¿no? Pero, por ejemplo, si ha sido aislada de aparato respiratorio, no podemos saber si es colonizante o si realmente está produciendo una infección. No podemos distinguirlo. Esto de las bacterias superresistentes es un tema que se está escuchando ya desde hace mucho tiempo y es como que viene el lobo, El lobo vendrá puntualmente en hospitales y en algunos lugares, pero da la sensación de que está bajo control. Pero ¿tú cuál crees que cuando llegue el lobo de verdad, cuál va a ser el arma para atacar al lobo? ¿Será realmente buscar antibióticos sea como sea o será la fagoterapia como proponéis vosotros que sea con fagos? Hombre, la fagoterapia desde luego es algo nuevo. Y evidentemente en los próximos años habría que evaluarlo, ¿no? Realmente el potencial que tenga yo. La fagoterapia sí que es algo también que yo lo descubrí también hace poco, cuando me metí en todo este tema de análisis de pangenomas bacterianos hace, en este caso, como un par de años, en un artículo de The Conversation, en el que hablaba de la fagoterapia y cómo se había ido desarrollando en los países del este de forma completamente independiente a lo que se estaba haciendo en los países occidentales a partir del descubrimiento de la penicilina. Aquí en los países occidentales se fue desarrollando el tema de nuevos antibióticos, ¿vale? Para luchar contra las infecciones bacterianas y, sin embargo, en Rusia, en Ucrania, en Georgia, se apostó más por la fagoterapia y se hizo de forma independiente. O sea, nosotros aquí realmente no sabíamos lo que estaban haciendo ellos y al contrario, ¿no? Y realmente obtuvieron unos resultados muy buenos y que ahora en los países occidentales de hecho están empezando a surgir. Claro. Ahora empresas que están trabajando en esto, ¿no? Trabajando en este tema
y tiene claro, la gran ventaja es que los fagos son virus que infectan solo a bacterias, entonces digamos que serían como muy, muy seguros, ¿no? Uh-huh. Y claro, en principio un antibiótico, pues si es de amplio espectro, te puede dar problemas también, unos problemas en claro, ello, ¿no? claro, aquí es específico. O sea, tú puedes tener ahora un fago que va específicamente frente a la bacteria que está produciendo la infección, dejando intacto el resto de la microbiota, sin tocarla. Y encima también, en cierto modo, lo cual también tiene su hándicap, ¿no? Es un medicamento vivo, entre comillas, porque realmente el fago evoluciona. O sea, si la bacteria crea resistencia frente al fago, el fago también va a crear claro, qué bueno, sí. nuevas armas para luchar contra esa resistencia. Entonces realmente va evolucionando. Y ahora en esta parte del CRISPR, ¿qué tenéis en mente? ¿Tenéis algún proyecto activo? Sí, hay un artículo que acabamos de terminar hace poco que mandamos ya un preprint hace un par de semanas o así, que es un tema además que llevábamos bastante tiempo trabajando en él. Es un tema muy chulo porque es un sistema CRISPR, precisamente de esta bacteria que comentaba antes, la Cinetobacterium humani, que parece que lo trae un virus. O sea, el propio virus trae el sistema CRISPR y parece además que ese sistema CRISPR está especializado en otro virus de la bacteria. Y nosotros lo que descubrimos, de hecho, era que en el mismo... Se carga al competidor. Exactamente, se carga al competidor. Carga al competidor, lo cual, claro, es bueno para ese virus. Ajá. Y bueno, en un momento determinado también la bacteria está evitando a ese otro virus. O sea que realmente, de hecho, el virus con el que está luchando, digamos, este otro que tiene el sistema CRISPR, que es probablemente además un virus de tipo fagoplásmido, que es una cosa que poco conocía actualmente. De hecho, hubo uno de los revisores hace no mucho que nos dijo que era eso de los fagoplásmidos, ¿no? Realmente, bueno, hay bibliografía para saberlo. Son básicamente virus que son circulares y que pueden actuar como plásmidos en un momento determinado. Pues este fagoplásmido es el que trae el CRISPR. Parece que ese CRISPR está especializado frente a otro fago que se integra dentro de la bacteria, y además este segundo fago seguramente le esté dando una ventaja importante a la bacteria, al fitness de la bacteria, porque aparecen prácticamente el 50% de las cepas de esta bacteria. Y no solo en el 50%, sino en una de las cepas que más problemas causan los hospitales. Precisamente ese fago, con lo cual seguramente está implicado en virulencia, y el otro fago que trae los CRISPR, pues digamos que podría ser un amigo, entre comillas. Y le tenéis ya para publicarlo como preprint, ¿eh? Exacto. Tenemos la parte de nuevo bioinformática y bueno, luego queremos pasar de hecho a la parte también de laboratorio, porque ahora hemos empezado también con algunas colaboraciones con gente de laboratorio y precisamente con el paper de Science que comentaba antes, tenemos ya unos resultados preliminares validando, digamos, lo que habíamos encontrado a nivel informático, ¿no? Tienes 2 artículos en The Conversation que luego en las notas del podcast pues los pondré. Uno es sobre los CRISPR en bacterias y fagos, y hablas lo cuentas muy bien, ¿no? Lo cuentas como las batallas estas microscópicas que ocurren y que no vemos de bacterias con fagos, y cómo, claro, las bacterias, que son muchas, tienen que luchar contra los fagos, que son muchos más aún. Y me ha llamado la atención lo que comentas, los 3 métodos que tienen las bacterias para defenderse de los fagos. Uno es marcar de cierta manera su genoma, de manera que cuando le entre uno el fago pues lo identifica. El segundo, bueno, se podría decir que es el CRISPR que hemos hablado. Y el tercero, que no lo conocía y que un 20% de las bacterias lo tienen, y es que cuando son infectadas por un fago, ellas se suicidan, se hacen desaparecer. Exacto. Y esto, pues, al final, de cara a la población es beneficioso. O sea, como que se hacen el harakiri para que... Pero por la población, exacto. Es fantástico. Me ha parecido que podríamos hacer un símil muy interesante con todo esto que hemos vivido de la pandemia, ¿no? La gente que se vacuna y que sale un poco del circuito de poder transmitir el virus, ¿no? La verdad es que es un mundo apasionante y casi que ilimitado, porque, bueno, yo no sé el número de especies de bacterias y de fagos que habrá. Bueno, de entrada, creo que hay una polémica tremenda por saber lo que es una especie de bacteria, por lo que tú decías, ¿no? El número de genes que tienen es diferente, ¿no? Claro. Puede ser muy diferente. De hecho,
una de las primeras charlas que di cuando empezamos con el tema este de bacterias, un compañero mío de genética me decía, es que lo que tú me estás hablando no son la misma especie, no puede ser si tú me estás diciendo que esta bacteria tiene 500 genes que no tiene la otra, claro, ¿cómo va a ser la misma especie? Yo sí, pues es la misma especie. O sea, bueno, la consideramos la misma especie, claro. Claro, estos son bacterias, o sea, ya si nos metemos en el mundo de los fagos ya es increíble. Ahora estoy precisamente leyendo un libro de fagos que está muy bien. Te hablo sobre todo de muchos casos particulares de fagos de bacterias. Y precisamente habla mucho de esto, de lo que estábamos comentando antes, de que resulta prácticamente imposible definir lo que es una especie de virus, porque los virus recombinan mucho entre sí y vamos, de hecho los taxónomos que están trabajando en eso, la comisión que está trabajando ahora mismo en temas de taxonomía en virus, llevan años como locos porque no saben ya lo que van a inventar para clasificarlos, ¿no? Sí, sí. Me ha llamado la atención en el artículo este de Conversation que hablas de la atrofia muscular espinal, que le hablas como la enfermedad más bonita del mundo, con la mala suerte de que te ha tocado a ti. Exacto. ¿Cuándo empezaste imagino que, claro, por curiosidad estarías leyendo mucho tiempo, pero ¿cuándo empezaste a investigar en esto? Sí, vamos. Empecé a leer sobre la enfermedad y sobre lo que se iba avanzando a nivel genético en la enfermedad, básicamente desde que estaba estudiando la carrera, desde que estudiaba biología. Creo recordar en el 95 cuando se descubrió el gen que estaba relacionado con la enfermedad. Y desde entonces, pues claro, se ha descubierto mucho, por ejemplo, de que hay muchos procesos biológicos distintos, muchas rutas donde participa el gen asociado con la enfermedad. Y bueno, claro, al ser una enfermedad de hecho neuromuscular, se supone que debería de afectar mucho a las células neuromusculares, pero sin embargo realmente el gen está implicado en splicing de mensajeros, lo cual es algo que debería de afectar a cualquier célula del organismo. De hecho, la gente de splicing fueron los primeros en meterle mano a esto, ¿no? Exacto, un tal Schreiner, ¿cómo se llama? El tipo que luego montó una empresa. Sí. Se acuerda, dice, sí, había un grupo, de hecho, en Canadá, que de hecho yo por aquel entonces, cuando estaba estudiando la carrera, les pedía las separatas, las antiguas separatas que se pedían de los artículos, por correo postal, ¿sabes? Porque no tenía acceso a los artículos que iban sacando, y esta gente trabajaba en splicing. Y vamos, desde entonces se están preguntando por qué realmente algo que está implicado en splicing solo está viendo el fenotipo en neuronas, ¿no? Claro, porque afectará, digamos, a unos transcritos que son muy específicos de las motoneuronas, ¿no? Sí, puede ser eso, pero hay mucho más. Por eso de hecho decía lo de la enfermedad más bonita del mundo, porque realmente puede estar implicado también de alguna forma en transporte de mensajeros precisamente hacia las zonas terminales de las motoneuronas, las zonas más cercanas a sinapsis, porque ahí hace falta que se produzca una traducción muy, muy activa, ¿no? Y bueno, y hay una serie de relaciones con otras rutas que digamos que dan ideas de lo que puede pasar, aunque realmente todavía no se conoce 100%, a pesar de que es una enfermedad que, bueno, ha sido muy estudiada desde entonces, desde el 95, hay incluso actualmente tratamientos que funcionan medio. Que te pone a hablar de la enfermedad y se nota que la parte científica como te gusta y hasta te emociona. Y hay una enfermedad que te tiene en una silla de ruedas y sí. está emocionando, ¿no? Sí, pero yo digo que es bonita. Además, bonita la parte, por ejemplo, que hablan de Conversation, pues realmente tú tienes un gen que en nuestro caso los pacientes lo tenemos completamente direccionado, no tenemos ninguno de los dos alelos, pero sin embargo hay una copia, ¿vale?, que es la que suple la falta de ese gen, y la copia, de hecho, son las dos copias más similares que hay en el genoma humano. El cambio son de prácticamente 4 nucleótidos me ha llamado la atención eso que contaba en el artículo de Conversation, que esa duplicidad solo ocurre en humanos. Sí, exacto, en humanos y en primates muy cercanos a... Curioso eso, ¿eh? Sí. Por debajo no te lo encuentras. Entonces esa duplicidad, claro, en algún momento de la evolución obviamente se estabilizó, porque bueno, ayudaba obviamente a la supervivencia,
Y también he leído que hay distintos grados, porque claro, esas copias puedes tener desde 2 a 10 copias funcionales. Sí, y puedes tener hasta de 12. Bueno, de hecho, desde 0, realmente, claro, los pacientes evidentemente debemos de tener alguna copia. Si no tenemos ninguna copia de ese segundo, entonces no sería compatible con la vida, pero sí. Y a ti te han dicho que eres de grado 3 y eso significa cuánto número de copias. Tengo 4 copias. Tengo 4 copias de la otra que produce aproximadamente un 20% de la proteína completa, ¿no? Sí. Y he leído que hay gente de grado 4, claro, que tendrá casi que 8 o algo así, que incluso pueden caminar, ¿no? Sí. El grado 4, de hecho, hay algunos casos en los que no es exactamente este tipo de enfermedad, o sea, la afectación no es del gen SMN, que es el que está ligado con la enfermedad, pero sí que hay también tipos 4 que lo que tienen son un número de copias más alto. Eso hace que... Me está viniendo a la cabeza ahora, fíjate, Antonio, tengo un par de amigos que trabajan en enfermedades raras y en enfermedades raras pues las asociaciones de pacientes son muy activas en hacer reuniones y tal y dicen que lo peor es después de dar una charla cómo se acerca la gente a cuentagotas pues pidiendo detalles de cómo va la investigación y claro, me está viniendo a la cabeza, digo, Antonio cuando vaya a estas reuniones de la asociación estará todo el mundo esperándote que le digas que es lo último en la investigación, ¿no? ¿Ocurre eso? Alguna vez he dado alguna charla por aquí, sí, aquí en Andalucía sobre la enfermedad y de hecho hay que organizamos también unos seminarios hace ya unos años que vinieron también asociaciones para hablar un poco de lo que se hacía en investigación. De todas formas, desde entonces ha cambiado muchísimo. Ya digo que lo que se conoce actualmente de la enfermedad es mucho, hay tratamientos que además, bueno, al ser una enfermedad rara, evidentemente, pues son pocos los pacientes, digamos, los que se puede aplicar. Son tratamientos muy caros y que además no funcionan muy bien. Y es una cosa que a pesar de haber tratamientos actualmente, porque el paciente de atrofia muscular espinal siempre quiere saber qué es lo que... He visto que tú, las 2 opciones que has tenido, posibilidades de probar una terapia, tú como buen científico te has tirado por el experimento y salió regular, ¿no? En el primero no había unos efectos muy obvios. Sí, ahí era en concreto, de hecho, con RNAi, realmente. Yo me reía mucho con los compañeros del laboratorio porque decía, joder, me van a dar un chute de RNAi que lo tenía cada 4 meses, ¿no? Qué bueno. Sí. Y ahí eso lo probamos. Ahora hay otro tratamiento que es distinto, que ya no es... Bueno, de hecho, este RNAi lo malo que tenía era que se daba por una inyección intratecal, o sea, en la médula. Era un poco fastidioso, ¿no? Cada vez que uno lo tenía. Y el actual, que lo que hace, de nuevo, lo que hace es que se exprese más esta segunda copia que estábamos hablando antes, pues ya es una cosa más, como una especie de jarabe. Vamos, todavía no lo he empezado, de hecho, espero empezarlo en la próxima cita que tenga en el hospital, porque ya sé que se ha probado aquí en España y que está empezando a funcionar. Qué bien, ¿no? Bueno, al menos a la espera de que nosotros podamos encontrar alguna otra cosa, ¿no? Claro, bueno, es que justo al entrar a la casa, bueno, de hecho te agradezco que hayas ido al metro a esperarme y estamos en un barrio aquí súper chulo al lado de la Universidad Pablo Olavide, que se llama Conde Quinto. Y me ha avisado un minuto antes de pasarme la parada, dice que es Conde Quinto y no Monte Quinto. Y bueno, hemos aprovechado el camino desde el metro a casa para hablar de ciencia, como no, y más está explicando lo que estabas haciendo, que no puedes contar mucho porque hay una patente detrás, pero es que me ha parecido alucinante. Encima lo está haciendo con una persona que conozco y que aprecio mucho, tanto científicamente como personalmente, que es Manolo Muñoz, en C. Elegans. Bueno, ¿qué nos puedes contar un poquito de...? Porque al final lo que se trata, por recapitular, es... Tienes un gen, hay un gen que es fundamental para que las motoneuronas, que son las neuronas que van desde el sistema nervioso central, médula espinal, al sistema nervioso periférico, que es el músculo, digamos que lo que conecta, lo que da la señal para el movimiento son las motoneuronas, y estas necesitan la función de un gen que es el SMN1, que tú lo tienes mutado, pero que en los humanos tenemos copias de más, por si pasan estos problemas. Entonces tú lo que quieres y lo que los pacientes quieren es buscar algún fármaco o alguna terapia
que te incremente el número de copias de ese gen SMN2, que es el gen que rescata. Exacto. Y esas 4 copias, pues ponerlas a trabajar el doble si se puede. Exacto. Y la aproximación que me has hecho me parece buenísima y súper brillante. Cuéntame lo que puedas sin chafar la patente. Contar casi todo sin dar el resultado, digamos final, ¿no? Básicamente lo que, como tú has contado, o sea, si tú aumentas la expresión, ¿vale? El número de copias de mensajero que te puede dar ese SMN2, esa copia que decíamos antes, puedes tener un mejor fenotipo, va a mejorar la enfermedad. Entonces nosotros lo que hicimos fue básicamente, por un lado, desde lo que hago yo en la informática, teníamos una herramienta computacional que habíamos desarrollado que era para, digamos que buscar genes modificadores de otros genes del genoma humano. O sea, genes que a nosotros lo que nos interesaba sobre todo eran modificaciones opuestas. O sea, modificadores opuestos. Es decir, que cuando tú inhibías un gen determinado del genoma humano, ahora aumentaba el que a ti te interesaba. Un efecto indirecto, pero beneficioso en tu caso, ¿no? Exacto. Exacto. El aumentar, pues en este caso, ese SMN1, bueno, la cantidad de proteína realmente. O sea, sí. Realmente lo que queríamos, digamos, algo que pueda aumentar SMN2, que es la copia que tenemos los pacientes, ¿no? Entonces, primero buscamos candidatos utilizando esta herramienta que utiliza esa base de datos pública de transcriptómica para, pues, buscar, digamos, en qué experimentos que ha hecho otra gente, que no tienen nada que ver con la enfermedad, este gen que a nosotros nos interesa, SMN2, está aumentado. Qué bueno, claro, porque todo eso se publica. Claro, sí. Todo eso se publica y tú tienes la información de si lo tienes sobreexpresado, ya digo, en experimentos completamente distintos. De hecho, nos aparecían experimentos pues, relacionados, pues, no sé, con infecciones de virus concretas, con cánceres, de todo tipo. Entonces, de ahí tratamos ahora de buscar esos genes que están bajos cuando lo que a nosotros nos interesa está alto. Cogimos esos candidatos y con la ayuda de Manolo y aquí de otros compañeros, Ana María Brocate, que trabaja con él, y Andrés Garzón, pues lo que hicimos fue generar una cepa de C. elegans en la que, digamos que estaba fusionado una proteína fluorescente, en Cherry en este caso, con el gen que nos interesaba, que es el correspondiente de gusano, porque en gusano también está ese gen, no en la segunda copia, sino la primera, la de SMN1. Lo que pasa es que al principio esperamos que se regulen de forma similar, porque en principio los promotores son... Es una duplicación al final. Exactamente. Entonces, simplemente, ahora lo que hacíamos es a los gusanos, pues, inhibir con RNA interferente los genes candidatos que yo había encontrado en la parte de informática. Entonces, cuando nosotros inhibimos ese gen, pues, cabría esperar, ¿vale? Si digamos que el análisis informático era correcto, que aumentara la cantidad de SMN, con lo cual veíamos el gusano pues, más rojo en este caso. Más rojo y además de determinadas zonas que también estaban relacionadas con neuronas del gusano, etc. Y entonces de esa forma pues tratábamos de buscar esos candidatos. Y uno pitó. Y uno pitó, exactamente. Uno pitó de los 11 o 12 que probamos. Bueno, ya llevamos 2 momentos eureka, ¿eh? Sí, ese fue, vamos. De hecho, además, yo en un proyecto como este no esperaba que realmente encontráramos algo tan claro. Sí. De hecho, los resultados son clarísimos. De hecho, posteriormente probamos también con fármacos para el gen que encontramos, fármacos conocidos, inhibidores, y funcionaron también con el gusano. Y luego hemos pasado a células humanas en colaboración con un grupo del IRB de Lérida, de Rosa Soler, y hemos visto los mismos resultados. Hemos visto que también podemos aumentar la cantidad de SMN. De hecho, hay una cosa muy curiosa que, en fin, el artículo realmente es muy probable que lo acabemos mandando a último de esta semana o así. Lo que pasa es que con el tema de la patente no vamos a mandar todavía preprint, y hasta que no se publique no se sabrán los resultados. En las células de pacientes, precisamente el gen que nosotros hemos encontrado ya está con un nivel de expresión más bajo de lo normal, más bajo que en células control. O sea que realmente no solo hemos visto que cuando nosotros reducimos la cantidad de ese gen aumenta el que a nosotros nos interesa, sino que en células de pacientes ese gen ya está con un nivel bajo de expresión. O sea, es como un marcador
que te puede hacer un poco de diagnóstico de cómo están los niveles. Sí, exacto. De hecho, bueno, a mí me interesaría mucho precisamente ahora tratar de convencer a gente del hospital para hacer un ensayo precisamente para probarlo como marcador. Porque realmente puede ser un marcador. Hay un compuesto en concreto en el que está implicado este gen, el metabolismo de este gen, que es probable que pudiéramos mirar directamente en sangre. Y eso nos serviría para saber... qué bueno, porque justo estaba diciendo eso, digo, claro, pero ¿cómo pinchas tú una motoneurona para sacar una biopsia de ahí para probar? Se podría... Vale, que está implicado también en células sanguíneas y podría... Es una cosa que nos estamos planteando y que todavía está un poco, como digamos, en pañales. Pero parece que es algo que se puede medir en sangre. Y si lo podemos medir en sangre, digo, al final es un marcador que, por ejemplo, podría ser mucha utilidad precisamente para los tratamientos que se están empleando actualmente, que es difícil de saber si están funcionando o no, y de hecho las pruebas que nos hacen, básicamente se basan al final, al menos las que están haciendo por aquí son en fisioterapia, y son, digamos, que muy subjetivas. Es muy difícil de... Me parece increíble lo que me has contado y me parece una idea brillante. Claro, eso que has dicho, que has contado tú así rápidamente, imagino que el análisis bioinformático fue duro, porque para acabar con 11 candidatos solo tuviste que hacer mucha limpieza y tal, pero luego el hecho de que encontraras uno que realmente ha pitado es que la selección fue buena, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó ese análisis informático? Vamos, es un trabajo, de hecho, fue algo que empezó como casi todos los proyectos que acabamos publicando en nuestro grupo con un TFG. Con un TFG o con un TFM, o sea, con un estudiante de final de curso que bueno, pues, se le ocurre una idea, ¿no? Que en este caso fue, vámonos a la base de datos pública de datos de transcriptómica, a RayExpress en este caso, vamos a Expression Atlas, que es donde viene la información ya un poquito más mejor preparada, y vamos a probar este tipo de cosas, a ver si podemos ver a través de experimentos que no tienen absolutamente nada que ver con un gen determinado, si podemos predecir cosas sobre ese gen. Y entonces, pues, lo probamos en un TFM, salió en resultados medio, y luego ya a raíz de ahí pedimos un proyecto, de hecho, una asociación de atrofia muscular espinal de Galicia, Galiciame, nos lo dieron, con ese dinero fue con el que generamos la cepa, y ya entonces ya nos fuimos ya en serio para probar con SMN y probarlo y tal. Y realmente no es algo que, o sea, al final es el desarrollo informático, tienes que, el programa, en fin, descargarte la base de datos, ver cómo tratarla, más el desarrollo, porque una vez que lo tienes... Un experimento bioinformático, tú también lo cuentas por ahí en algún lugar, al final no es, pienso una cosa, en un momento me pongo a hacerla, sino que como otro experimento que se hace en el laboratorio, tú lo tienes que preparar todo, ¿no? Te bajas la base de datos. Imagino que escribes el código del pipeline que quieres correr. Entonces luego buscas reservar un servidor externo donde puedas correr eso. Entonces está un tiempo tal y hay un día en el que vas a hacer el experimento, ¿no? Y le das al botón. Exacto. O recoge los resultados, porque sí, el experimento... O sea, en el caso, por ejemplo, de los pangenomas que decíamos antes, puede estar corriendo un par de semanas o así el experimento hasta que tienes los resultados, ¿no? Y lo analiza. Bueno, exactamente, que llegan los resultados y luego eso hay que digerirlo también. Claro. Y luego analizarlo, pero sí que es cierto, sí. De hecho, primero te tienes que bajar la base de datos, tratar de entenderla bien, cómo la vas a tratar. Utilizamos, digamos, que más lenguajes de más alto nivel, más sencillos, para ver un poquito qué tipo de datos son los que vamos a tratar. Y a partir de ahí ya, si merece la pena, empiezas con el desarrollo, empiezas a planificar el experimento, ¿no? Y lo empiezas a probar. Pues fíjate, me estabas contando esto de C-Elegant y ahora sí hablaremos fuera de micro después, porque se me ocurren cosas en las que quizá os podamos ayudar más adelante. Ya te contaré un par de cositas que me han venido a la cabeza. Y luego también te contaré un poco lo que nosotros vamos a presentar ahora esta semana en el Congreso TechDisplay de Sevilla, porque igual también nos puede echar una mano en alguna cosa. O sea que igual hacemos algún business ahora después de esta entrevista. Pues me comentabas lo de los TFMs y TFGs y hace poquito también he visto en Twitter que algún estudiante tuyo de doctorado ya ha leído la tesis. ¿Era el segundo? Sí, el tercero. El tercero. En este caso, sí. El tercero y de hecho el primero con bacterias, el primero con el tema de bacterias.
Lo que comentaba antes de los grupos de cepas, estos que tenían más genes y menos genes, es la tesis precisamente de este estudiante. ¿Y qué tal la experiencia de dirigir tesis doctorales? Porque para mí, lo he pensado algunas veces, yo con la gente que ha hecho la tesis en nuestro laboratorio y que he supervisado, se crea un vínculo ahí un poco familiar, de protección inconsciente, que ya vaya a donde vaya le echas un ojo para ver si les va bien. Sí. Que sean felices, sí. Que hagan lo que quieran. O sea, al final es un poco los pensamientos que tienes con los hijos, ¿no? Que haga lo que quiera, pero que sea feliz, que esté bien, que no sufra, ¿no? Sí, totalmente. No sé si tienes ese... Totalmente. Sí, vamos, yo sigo teniendo contacto con, vamos, en este caso ya con los 3, ¿no? que han hecho la tesis en nuestro grupo. De hecho, con 2 de ellos sigo colaborando. Uno está aquí en el hospital y ahora hemos empezado también otro tema relacionado con resistencia a antibióticos, y otro está en Alemania también y colaboro con ese grupo también activamente de la Universidad de Mainz. Y además que me llevo muy bien con ellos. Y actualmente, de hecho, tengo otro cuarto que defiende en enero o febrero del año que viene, que no hago más que darle vuelta últimamente a... Lo primero lo que me va a suponer es cuando termine y se acabe yendo. Porque básicamente el que me llega exactamente. O sea, la de cosas que hace dentro del grupo, eso lo lleva todo, y es una cosa que me... Sí. Poco se habla de eso, del nido vacío en los laboratorios, pero hostia, se nota, ¿eh? Ya no solo a nivel personal, sino a nivel de logística, de organización y demás. Claro, se te va alguien que era encargado de algo y cuando sale por la puerta te pone a buscar el libro de instrucciones. Ahí está, sí. Eso nos ha pasado ahora también actualmente porque claro, los experimentos que decías tú antes gordos que hacemos, los hacemos en un supercomputador que tenemos aquí en la U, porque tenemos también suerte en varios proyectos de infraestructura que nos han dado dinero y la verdad es que ya todo ese tipo de experimentos lo hacemos aquí dentro. Y teníamos una técnico hasta hace poco, de hecho era de mi tierra, de Jaén, y bueno, se fue hace unos meses y no, lo mismo, o sea, se ha quedado todo que ahora no sabe uno por dónde meterle mano cada vez que hay que hacer algo en el supercomputador hasta que consigamos tener otro técnico más de continuo, ¿no? Eso es algo que... Bueno, seguro que haciendo cosas tan interesantes como las que hace, los estudiantes van a seguir acudiendo a ti, seguro. Pues me contabas que eras de Jaén y he visto que hiciste la tesis después en Málaga y después ya te viniste para Sevilla. Y tenemos un amigo común que es Moreno Mateos y él fue el primero que me habló de ti cuando publicamos aquel artículo de la Minimal Pan y tal, y ya me dijo, no, es un crack y nos puede ayudar en esto y lo otro, tal, pues perfecto. Y después hubo también alguna historia en Twitter que volvió a decir, es un crack, y claro, ya cuando un crack me dice que otra persona es un crack, digo, esto lo tengo que conocer, ¿no? Y un día hablando con él así, me dice, dile que te cuente la anécdota cuando llegó a Sevilla y vio tanto carril bici, que era cojonudo para ti, porque claro, para moverte en silla de ruedas, era como de pronto, claro, darte mucha movilidad, porque también cuentas que querías estudiar informática en Jaén y no pudiste porque el edificio no tenía acceso en silla de ruedas y por eso hiciste biología. ¿Qué te pasó cuando llegaste de aquí a Sevilla? Sí, básicamente fue porque, vamos, antes de venirme para acá, de estar a la plaza que habían sacado, vine para dar unas clases en un máster, un par de días. Y claro, paré en Sevilla, en el centro, al lado del estadio del Sevilla, el Sánchez Pizjuán. Y claro, descubrí el carril bici. Aquello fue impresionante. O sea, de hecho, se lo contaba luego a todo el mundo que digo, voy a tomar la decisión de venirme solamente por el carril bici. Porque, claro. O sea, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Vamos, de hecho, llega hasta aquí, que esto está a las afueras de Sevilla, y tú puedes ir desde aquí, desde donde estamos ahora mismo, hasta el centro de Sevilla por carril bici sin ningún tipo de problema. Bueno, estamos hablando de 20 kilómetros al menos. Sí, puede haber, exactamente. Y de hecho, además, claro, con las mejores rampas para sillas de ruedas que he visto yo en mi vida. O sea, las mejores rampas para sillas de ruedas que jamás he visto son las del carril bici, al menos de aquí de Sevilla. No sé de otros sitios porque los conozco menos, pero son increíbles. Entonces, claro,
te da una movilidad increíble para moverte en silla de ruedas. Te llegaste aquí, viste toda esa autopista y Dije, me vengo, me vengo seguro. Pero él me dijo que hubo un día y llegó y se puso tan loco de ver ahí tanto carril bici que echó ahí con la silla de ruedas para adelante, se quedó sin batería, ¿no? Sí, sí. En el puente de la Marqueta. De hecho iba precisamente a una invitación que me había invitado Manolo Muñoz a su casa a comer cuando vine aquí para las clases estas, y eso, me quedé sin batería. Luego volviendo para el hotel y tuve que llamar a un taxi. Ya se puede hablar. Sí. Y no dejo ni a la niña que venga a verlo. Claro. Sí. Me voy a recoger a Zaida. Okay. Perfecto. Bueno, ahora que baje ya puede hablar, ¿eh? Que vengas a estar aquí con nosotros, ¿no? Pero Sí, está si bien. quieres, sí. Nerea, baja un momento. Pero No es la primera vez que alguien de la familia viene y se sienta con nosotros a hablar, ya ha ocurrido. Que te quiere conocer. Bueno, que te quiere conocer, ya. Hola, Nerea. Hola. ¿Qué tal? Soy Julián. ¿sabes cómo se llama su hija? Nerea. Se le cuenta la historia. Ah, te lo has dicho. Pues sí. Bueno, siéntate un ratito, anda, que ahora vengo. Siéntate aquí. Pues me encanta tu nombre. Gracias. ¿Y en tu cole hay más Nereas? A ver, yo sé que se llama Nerea, pero no es mi amiga. Ajá. Pero no conozco a nadie que se llame Nerea. Es que es un nombre muy original. Y muy bonito, ¿eh? La verdad es que a mí cada vez me gusta más. Porque cuando escuchas así nombres que casi muchas niñas se llaman igual, pues ya... Claro, esto es más original y... Oye, es bonito. ¿Tú qué vas a decir? ¿A ti te gusta? Pues le he estado preguntando a tu papá un montón de cosas de la ciencia, de todo lo que hace, porque hace cosas súper chulas. Y tú sabes más o menos lo que hace tu papá en investigación, en ciencia. ¿A ti te gusta la ciencia? Bueno, ¿Cuántos añitos tienes? 10. Mira, Nerea tiene 9. Y cuando le pregunto también si le gusta la ciencia, se queda un poco como tú, porque es que yo creo que todavía no sabéis muy bien, ¿no?, lo que es. Pero yo hay una cosa que le noto y es que es curiosa. A ti, por ejemplo, ¿te gustan los museos estos donde tocas las cosas y haces experimentos y cosas así? Ahí lo tienes. De hecho, he visto ya los cenobitis, Elena. ¿Has visto ya los gusanitos? Un día aquí De esos que se ven bajo la lupa. pues Pues en eso trabajo yo, todos los días veo esos gusanos. Pues bueno, ya eso hemos hablado de la ciencia y ya estamos hablando de cosas más personales y bueno, no sé, se me ocurre ahí preguntarte, por ejemplo, en tu día a día, ¿cuál es tu ratico, tu momento que más disfrutas? Por ejemplo, cuando te tomas el café de la mañana, el desayuno, el momento que enciendes el ordenador. ¿Qué parte de tu rutina es la que dices tú? Vamos, es difícil, ¿no?, decirte así un momento en especial, ¿no? Y depende muchas veces del día. Desde luego en trabajo, cada vez que me pongo con el ordenador y estoy viendo resultados, ¿no? De hecho, y además más todavía creo que actualmente, ¿no? Porque siento en los últimos años que lo que estoy haciendo me divierte mucho, ¿no? Es una cosa que realmente me divierte y que estoy descubriendo cosas nuevas, cosas que no eran conocidas antes y el ponerme a mirar resultados y a tratar de analizarlo es una cosa que... Te queda ahí enganchada en la pantalla. Ocurre a veces que le decís, papá, a cenar, y el papá está ahí con el ordenador y no... ¿Sí? Me lo puedo imaginar. Sí, ¿no? Ahora voy. Se puede encontrar este verano, ¿no? Que se queda frío. El verano que hemos pasado, ¿no? Con el fagoplásmido este de los CRISPR, ¿no? Porque Estabas ahí terminando encendido. los experimentos y empezando a escribir el paper y tal, y así por el verano. Pues el verano lo pasamos en Jaén, en la casa de mis padres, en el campo, y vamos, yo he sido prácticamente todo el verano con eso. ¿Y allí con tenéis el una ordenador, piscinita ¿no? o algo para refrescaros? Ah, ¿pero en la casa o en el pueblo? ¿O dónde? bueno, en la casa, pero en el patio. No, pero en el campo, habla más fuerte. En la casa del campo. Sí, Y luego en el pueblo también hay alguna piscina municipal. sí. Pero no solemos ir a esa. Sí, vamos en esa, la de los abuelos,
tienen piscina, vamos, de hecho, en el campo la de mis padres tienen piscina y luego también en el pueblo la de mi suegro también tiene piscina, con lo cual están de piscina en piscina todo el verano. Qué bien, qué bien. Y luego, otra gran ventaja es tener un papá informático que seguro que todas las cosas del ordenador, de la tablet y todo eso te lo arregla rápido, ¿no? Sí. Lo has dicho muy convencida, ¿no? ¿Cómo lleva el tema de la tablet? ¿Te la dejan de vez en cuando, a ratito, los fines de semana? No, que si la usa, que si le dejamos usarla la tablet. Y el ordenador. Sí, lo tiene limitado de Claro. tiempo. ¿Estás en cuarto o en quinto? ¿Qué es lo más difícil de quinto? ¿Las mates? Y sociales también porque lo ven en inglés. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que, no sé, más o menos hemos hablado ya de todo lo que un poco quería hablar contigo, y son dos temas científicos que me parecen ahí súper apasionantes y bueno, te voy a seguir la pista científicamente y como te digo, bueno, a ver si igual podemos colaborar igual más adelante también un poquito. Oh, sería bueno, sí. Me encantaría. Fantástico. Yo, de hecho, bueno, la colaboración en ciencia creo que es algo que es fundamental, ¿no? Sí, porque es que Pero- no llegamos, ¿no? Realmente a... Y cada vez la ciencia es más multidisciplinar, ¿no? Está claro que... Sí, sí, sí. Y dentro de esa multidisciplinaridad, digamos que los bioinformáticos sois los más queridos, porque realmente hacéis cosas que mucha gente no tiene acceso o le costaría dedicarle mucho tiempo llegar a vuestro nivel, ¿no? Hay otras técnicas que tú dices, mira, necesito aprender microscopía, te pones pim pam y aprendes, pero bioinformática... Sí, sí, sí. Todos Nosotros hemos tenido algún calentón de aprender R y cosas así, y bueno, pues ya vas haciendo algunas cositas, pero es que... Sí, sí, te tienes que poner... Sí, sí, pero vamos, que son cosas... O sea, yo R, por ejemplo, claro, evidentemente cuando estudié informática no existía o no se utilizaba en mi informática. Y soy uno de los que tuve que aprender a posteriori y sin embargo ahora yo ya no puedo escribir un artículo sin que las figuras estén hechas 100% en R. Claro. Claro, claro. Porque el potencial que te da es increíble. Y bueno, Claro, pero es un campo que también os exige quizá mucho de actualizaros continuamente, ¿no? Sí, la verdad que ya digo que yo hay, por ejemplo, el lenguaje de programación que se utiliza más actualmente en mi informática es Python, y yo vengo de otro que es Perl, que en los últimos años prácticamente se ha ido abandonando. Sí, es verdad. Y yo, como le digo también a mis estudiantes, o estudiantes de TFM o de tesis, digo, joder, yo ya estoy muy viejo para cambiar de lenguaje de programación. O sea, yo cuando tenga que hacer algo importante lo sigo haciendo en Perl. Y si luego, no sé, vosotros lo tenéis que adaptar a Python o tenéis que tratar de entender el Perl, pues lo vais a tener que hacer así. Es como mi director de tesis, uno de mis directores de tesis de Málaga, programaba en C y decía algo parecido precisamente cuando empezamos con el Perl. Pero sí, pero tienes que estar actualizándote porque R he aprendido recientemente. Machine Learning, por ejemplo, ahora tienes que aprender sí o sí. Sí. Ahora para el descubrimiento de fármacos, justo ayer subí un capítulo que va sobre esto, descubrimiento de fármacos con inteligencia artificial, y estaba pensando si de alguna manera también podíais utilizar vosotros Machine Learning para estas, o igual lo has utilizado para buscar estos modificadores de la enfermedad. Podrían también, sí. La verdad es que es aplicable a cualquier... Claro, todo depende de la calidad de los datos que tengan, ¿no? Y en RNA es verdad que hay veces que hay un poquito de ruido experimental, ¿no? Sí, pero bueno, al final te dan una idea. Sí que es cierto que, a ver, lo que pasa también con el Machine Learning, lo que dicen, que finalmente es como una caja negra, ¿no? Muchas veces el resultado que te dan, o todo esto de la inteligencia artificial, o sea, que a ti te están diciendo, vale, este gen es importante, vale aquí, pero no te digo exactamente por qué. O sea, eso ya lo tendrás que descubrir tú a posteriori, ¿no? Yo te estoy dando esto como un posible marcador. Eso no ha pasado. Sí. Bueno, el tema de bacterias, por ejemplo, si nos hemos metido más en tema de Machine Learning, utilizando algoritmos específicos. Y ahora precisamente estamos preparando un proyecto también para análisis de datos de single cell, con una compañera también de aquí del CAB,
Y la idea era también aplicar Machine Learning, por la cosa de... Sí. Pero que es algo que nosotros cuando empezamos a utilizarlo en bacterias, yo recuerdo que tenía unos scripts mucho más básicos, en los que básicamente miraba, vale, yo quiero comparar este grupo de bacterias frente a este otro grupo. Y ahora yo quiero saber cuáles son los genes relevantes en un grupo o en otro. Simplemente por frecuencia y utilizando una estadística descriptiva básica, Sí. encontraba los genes relevantes. Y luego Claro. hacía el Machine Learning y te salían esos y algunos de ellos no te salían y decía, bueno, pero ¿por qué Ya. no me sale este? O sea, este quedaba a punto de salir, pero no me sale. Sí, Y claro, sí, ¿por sí. qué? Bueno, vale. En relación con los otros, vale, que con los que al final está haciendo el análisis, pues bueno. Sí, que no nosotros vale tenemos para un todo y relevante. dependiendo un poco de los datos que haya, Exactamente. de los patrones que haya ya Pero, descritos. pero que realmente, claro, el potencial lo tiene. O sea, Muy bien. no tiene nada más que mirar AlphaFold, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Lo que ha hecho. Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Yo te voy a pedir un consejo, Nerea. Tengo que llevarle a Nerea de Barcelona, que tiene 9 años, alguna cosita de Sevilla. Me ha dicho, tráeme alguna cosita, algún regalito. ¿Qué le puedo llevar? ¿A ti qué te gusta que te traigan cuando...? Algo para dibujar, libros, o los libros en la biblioteca se pueden ver. Lee poco, lee menos de lo que Si te gusta. ahora mismo todavía, de lo que a mí me gustaría. Y ya por último, dime alguna cosita que te guste de tu papá. Que dices, a mi papá me gusta mucho esto, alguna característica que tenga secreta que no la conocemos nosotros. Sí. Vale. Algo que te guste de Pues- tu papá. Mm, Declaraciones muy importantes de Nerea. pues que, por ejemplo, que siempre cuando necesito una duda con algo, que voy a preguntarle a él y me lo dice, me lo enseña lo que es. Muy paciente. Sí, Sí, te lo explica con calma. Pues muy bien, nos quedamos con eso, con la paciencia que tiene para explicar las cosas y para calmarla. Y que, bueno, al final la paciencia es muy importante también en ciencia, ¿no? Y Sí. pasito a pasito haciendo cosas. Muy bien. Pues un placer, he pasado un muy buen ratito contigo, Antonio. Muy bien. Muchas gracias, Julián. Yo lo mismo. Ha sido un Sí. placer. Bueno, Zaida, pues qué suerte que te haya encontrado, porque tu papá me estaba contando una cosa sobre ti que digo, uy, yo a Zaida la tengo que conocer. Porque le he preguntado antes a Nerea si le gusta la ciencia o si le gustaría ser científica y ella pues todavía tiene un poquito de dudas. Pero tu papá me ha dicho que tú desde pequeñita querías ser 3 cosas. Científica, inventora y Sí. pintora y artista. ¿Todavía tienes ganas de ser eso? sí. Bueno, también hay una cosa más, que también bióloga marina, que Madre mía. me encantaría hacerlo porque me encantan los animales marinos y todo lo que tenga que ver con el mar. Y bueno, ya pintora y eso, pues, como ya son muchas cosas, me gustaría, pues, cuando tenga tiempo libre, que no sé, pero vamos, pues me gustaría dibujar y, bueno, hacer... Claro, es compatible, ¿no? Tú te puedes ir de bióloga marina en una expedición en un barco, por ejemplo, a estudiar las ballenas en la Antártida y dibujar los paisajes, ¿no? Se puede hacer las Sí. dos cosas. También se puede dibujar los animales que vea, el paisaje. Bueno, pues entonces, ¿cuántos añitos tienes? Yo 13. 13. Ya entonces imagino que ya pintarás tú en tus ratos libres, ¿no? Sí, bueno, a veces sí pinto. A ver, tampoco me da mucho tiempo por los estudios y todo eso, pero a veces sí puedo. ¿Y qué Sí. pintas? Pues sobre todo, no sé, me gusta dibujar personas. En serio, Eh, eso es súper difícil, ¿no? Ya, me cuesta Retratos un también. poco. A ver, yo quiero intentarlo, el retrato y todo eso. Primero, pues bueno, como no lo hago idéntico como la realidad, pero intento hacerlo. Luego también me gusta dibujar paisajes, todo lo que veo, por ejemplo, como hay una organización aquí, pues también me gusta dibujar, por ejemplo, los árboles y paisajes de la naturaleza. Qué chulo, a mí me gusta
cuando voy a lugares y está la gente ahí sentada, que se pone una sillita y se pone ahí el lienzo y se pone a pintar tranquilamente, me da mucha envidia. Yo es que de pintar no tengo ni idea. Mi hija Nerea pinta muy bien. Y lo de bióloga marina, ¿de dónde te viene? ¿Conoces alguna bióloga marina? La verdad que no, pero es que no sé, me ha traído siempre el mar desde muy pequeña. ¿Sí? Entonces, a ti lo que te atrae es la vida de debajo del mar. ¿Te gusta, imagino, ponerte, cuando vas a la playa, te gusta ponerte las gafas de bucear? Más o menos. Y ver animalitos y cosas así. Sí. Qué bien. Pues nada, esto lo vamos a dejar grabado y dentro de unos años yo comprobaré. Primero te diré, Zaida, mándame un dibujo. Y después te preguntaré a ver lo que estás estudiando. Para ser bióloga marina hay sitios que son especiales, digamos, para estudiar biología marina. Creo que hay un sitio en Cádiz de ciencias del mar, también en Coruña. Pero luego también puedes hacer biología normal y después a especializarte. Por ejemplo, mi mujer es bióloga marina y ella trabaja con bacterias que están en el mar. Y ahora, por ejemplo, se va a la Antártida, el año pasado estuvo en el Ártico, así que a ver si un día te la presento y te cuente cositas. ¿Vale? Sí, eso le iba a contar. De hecho, le quería poner precisamente el podcast anterior. El de Isabel. Isabel, exactamente. Pues mira, Isabel también algún día te la puedo presentar. Ella vive ahora en Málaga y es una amiga de mi mujer y también amiga mía. Y Isabel se fue después de la tesis, se fue a trabajar a Estados Unidos y en su proyecto tenía que subirse en un barco muy grande, en una expedición, y en ese barco había un submarino que en realidad se llama sumergible, no submarino, que baja a 2.500 metros de profundidad. Y ella bajó 2,5 kilómetros para abajo, que ya no hay luz ni nada. Y yo le hice esa entrevista porque, vamos, yo creo que yo no me hubiera atrevido. Pero dice que lo que vio es una de sus mejores experiencias de su vida. Tú imagínate ir a sitios del fondo del mar donde nadie ha ido. Estaría muy chulo. Estaría chulo, ¿verdad? Sí. Pues nada, hay que luchar por los sueños. Muchas gracias, Aida. De nada. Ya te escucharás en el podcast de aquí un mesecito así, esto sale. Vale. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.